Escuela de Teología Papa Francisco, Teología para Todos. Vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo para iniciar nuestro curso. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, así se renovará la faz de la tierra. Señor, que iluminaste los corazones de tus hijos en Pentecostés con la luz del Espíritu Santo, haz que, movidos por este mismo Espíritu, gustemos y gocemos siempre el bien, y así disfrutemos de tus consuelos divinos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bienvenidos todos, todas. Le damos la palabra a Claire. Adelante, Claire. Gracias. Bienvenidos todos. Bueno, buenos días a todos. Vamos a seguir. Hoy dedicamos las dos charlas a la espiritualidad, ¿no?, de la mujer según Edith Stein. En los escritos de Stein, como dijimos ayer, al final de la charla, la espiritualidad forma parte de la concepción antropológica cristiana. No la plantea Edith como una añadidura o un privilegio reservado a unos pocos, sino como un requisito necesario para que la persona pueda llegar a su plena madurez humana. En el marco de la antropología cristiana, subrayo cristiana, por supuesto, el concepto de plenitud humana no solo se refiere, por tanto, a la vocación originaria inscrita en la naturaleza de la persona, sino también a la vocación sobrenatural. De ahí que la espiritualidad tiene un doble cometido, si queremos. Primero, contribuir a que la persona llegue a realizarse plenamente en su dimensión humana, específica e individual. Y segundo, allanarle a la persona el camino a la unión con Dios. Según Stein, la espiritualidad de la mujer se inscribe en el proyecto espiritual del hombre como tal, es decir, forma parte del camino de retorno a Dios, en quien el hombre viejo renace como hijo de Dios, o el hombre caído, el hombre pecador, ¿no? Pero teniendo en cuenta que la realidad humana, como vimos ayer, solo existe en su troquelado masculino o femenino, también el camino de restauración, que es común a varón y mujer, ha de llevarse a cabo respetando la especificidad, ya que la mujer, como el varón, no solo es redimida en su naturaleza humana en general, sino también en su cauce específico de humanidad, es decir, en su femineidad. El proceso espiritual de la mujer se presenta, por tanto, con elementos comunes al proceso espiritual del varón y con características específicas a fin de que la mujer llegue a responder a la llamada concreta que Dios le dirige habiéndola creado mujer. El proyecto steiniano se inscribe entre dos polos. El proyecto espiritual, de la espiritualidad. Por una parte, la humanidad en el estado de la caída y por otra, la humanidad redimida en Cristo, ¿no? ¿Cómo es el camino del pecador a la unión con Dios, ¿no? La espiritualidad es el proceso de transformación o cristificación de la persona, que es el único camino para restaurar al hombre caído y, por tanto, el único camino para que pueda desplegar plenamente su vocación de persona humana. La meta de la espiritualidad es la persona en plena armonía de fuerzas por medio de la gracia, sin anular la especificidad de varón o mujer. Stein se pregunta, ¿cuál es la vocación de la mujer o el designio que Dios ha puesto en su naturaleza? Y dice lo siguiente: la vocación de la mujer existe desde la eternidad. Ella ha de vivir cimentada en lo eterno
para poder cumplir su vocación en este mundo. Si cumple su vocación, se adentra en la vida eterna. Claro, nuestra vida salimos de la Trinidad. Dios ha pensado en nosotros antes de la creación del mundo, como dice San Pablo también en algún momento. Entonces, también nuestro ser femenino, nuestra creación como mujer concreta, Dios ya la tenía en su mente, para decir de alguna manera, antes de la creación del mundo. Salimos del Dios Trino, entonces por eso las raíces de nuestra vocación concreta y específica tenemos puestas en la eternidad. Tenemos que ser fiel a estas raíces de la eternidad. Y cuando durante nuestra vida, pues volvemos luego, después de esta vida, adentrándonos otra vez en el misterio divino, ¿no? Con este breve enunciado, Stein da razón del porqué de la espiritualidad femenina, centrándola al mismo tiempo entre los dos polos, la eternidad y la vida eterna, que aunque pueda parecer que no se trata de polos, ya que la palabra eternidad no encuentra propiamente su opuesto en la palabra vida eterna, estimo, sin embargo, justificado expresarlo así para señalar el dinamismo y la dirección del mismo que Stein considera inherente a la espiritualidad. La vocación de la mujer radica en la eternidad. Su esencia está desde siempre trazada en el logos divino como una idea. Dios ha creado para su gloria, dice Edith, y su gozo a cada ser humano según su propia idea. Esta idea preside su vida y a ella corresponde aquello a lo que está llamado en su vida. Idea no en el sentido como nosotros que se nos ocurre algo, sino es el pensamiento. Él ya tenía un pensamiento concreto sobre nosotros. El conjunto de todas las ideas forma la totalidad del ente, de lo que es. Esto quiere decir también que cada persona, por su condición de criatura, solo es capaz de reflejar una fracción de la esencia divina. Podemos imaginarnos, Dios es el sol que tiene una infinidad de rayos y cada uno correspondemos a un rayo concreto de la imagen divina y tenemos que reflejar en nuestra vida este rayo divino. Y entre todos realmente luego formamos y reflejamos la imagen plena de Dios, ¿no? En la diversidad y multiplicidad de expresiones de la única imagen divina entra también la diferenciación de los sexos. Así imita también, dice Edith, la peculiaridad masculina y femenina, la imagen originaria divina de modo diferente. El punto de referencia para el despliegue específico de su personalidad ha de ser para cada ser humano, por tanto, esta imagen originaria, esta fracción, este rayo de la esencia divina que le compete realizar en su vida. El que sea algo que ha de realizarse indica el carácter dinámico de la espiritualidad que se debe a la condición de criatura, ¿no? No se da de golpe, ¿no? Sino es un proceso. Tanto a nivel humano como espiritual, la vida es pues un proceso cuya meta es la plasmación perfecta y en pureza de esta idea divina. Durante la vida terrena, la persona humana solo puede encaminarse hacia ello ayudado por y colaborando con la gracia. La consecución plena, sin embargo, solo se dará un día en el estado de gloria, en la vida beatífica, como se dice también. Esta idea o rayo de la esencia divina preside, por otra parte, nuestra existencia como sentido. Él dice, cada criatura posee su propio sentido y este es su modo particular de ser imagen de la esencia divina. Por eso no tiene sentido querer ser como otro, sino se trata de descubrir cuál es el designio de Dios sobre mí y esta es
la tarea para que lo despliegue durante toda mi vida con ayuda de la gracia lo más plenamente posible. La vida espiritual requiere, por tanto, el conocimiento de este designio, de este rayo sobre mí, y también la obediencia al plan de Dios, la libre colaboración de la persona con Él, proyectando su vida según los cauces que le marca este mismo plan, ¿no? Entonces, según los cauces que me marca mi ser mujer, aceptando este designio divino sobre ella, la mujer de alguna manera da forma a la imagen divina. Con ello da lugar en ella a la vida eterna, al Espíritu de Dios, y contribuye a la extensión del reino. Cuanto mayor sea su fidelidad y respuesta al origen y la meta que enmarca su existencia, más puramente se dará en ella la humanidad y femineidad perfectas. Cuanto más sea de Dios, más será ella misma y mayor será su fecundidad como miembro vivo de su cuerpo y por tanto como constructora de la nueva humanidad. Conforme a lo planteado, desarrolla ahora la espiritualidad de la mujer en los siguientes pasos. Primero, me centro en el arquetipo del ser de la mujer, el Espíritu Santo, en cuanto punto de referencia específico de la realización femenina, y luego me fijaré en la vocación de la mujer de ser símbolo de la Iglesia, y en un tercer momento expondré el porqué y el cómo de la vivencia femenina de la fe, pero este último punto va a ser la segunda charla, ¿no? Vamos con la imagen del Espíritu Santo como arquetipo del ser femenino. Cada persona está creada a imagen de Dios, ¿no? Pero el hecho de que Dios haya puesto al hombre en el mundo, no como especie simple, sino doble, indica para Stein que a su existencia no solo le corresponde un sentido común a ambos, el de su condición humana, sino también un sentido diferenciado. Cada persona humana es imagen de la Trinidad, por eso en el bautismo nos tienen que bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, ¿no? Pero también la diferenciación de sexos que forma parte del orden de la creación indica un sentido específico en relación con la Trinidad, dice Ede. En lo que concierne a su condición humana en general, la mujer es imagen de toda la Trinidad, pero según su especificidad, le es propio reflejar la imagen de una de las tres personas divinas. Y en este sello trinitario encuentra Stein la última explicación de su especificidad como realidad constitutiva. Y la pregunta es, ¿a cuál de las tres personas divinas remite el ser femenino? Y dice Edith, Agustín y Tomás y la tradición que les siguió veían en el espíritu humano la imagen de la Trinidad. La conciben de diferente modo, pero preferentemente de tal forma que en el ser, el conocimiento y el amor están reflejados el Padre, el Hijo y el Espíritu. El ser corresponde al Padre, el conocimiento corresponde al Hijo y el amor corresponde al Espíritu. Y dice, si en el Hijo está personificada la sabiduría divina, el conocimiento, en el Espíritu el amor, si por otro lado en la naturaleza masculina predomina la inteligencia, pero entender esto bien, no se trata que tenga más inteligencia que la mujer, sino lo que dijimos ayer, el hombre, el varón reacciona tal vez espontáneamente más desde el cerebro, mientras la mujer reacciona espontáneamente más desde el corazón, ¿no? Y en la mujer, el corazón, el Gemüt, entonces se entiende que se intente siempre de nuevo relacionar de manera especial la naturaleza femenina con el Espíritu Santo. Fin de cita. ¿Por qué se atribuye al Espíritu el amor?
¿Y qué quiere decir que Él es el amor en persona? Stein hace suya la afirmación del Catecismo Católico cuando dice: la tercera persona se llama Espíritu Santo porque procede del Padre y del Hijo por medio de un soplo único según el modo del amor. Es el primero y supremo amor. Ella, la tercera persona, mueve los corazones y los conduce a la santidad que consiste en último término en el amor a Dios. ¿Cuáles son los atributos del Espíritu que la mujer está ontológicamente llamada a reproducir y que por tanto deben servirle de cauce para su desarrollo? Stein evoca sobre todo tres. El Espíritu Santo es dador de vida, es paráclito, es decir, consolador, y es amor servicial. El Espíritu es dador de vida y prototipo de la vida creada, dice Edith. En cuanto sale de sí sin perderse y llena de vida a las criaturas, es fecundidad creativa y planificadora de Dios, dice ella. En un poema sobre la secuencia de Pentecostés, Stein evoca al Espíritu como útero divino y dice: tú eres el espacio que abarca todo mi ser y lo cobija dentro de sí. Expulsado de ti caería al abismo de la noche, desde donde tú me has elevado a la luz. Fin de cita. Engendrar nueva vida, gestarla y ayudar a que, una vez que haya cobrado independencia, se desarrolle plenamente, he aquí la vocación que ha sido confiada especialmente a la mujer y que queda resumida en la expresión madre de los vivientes. El Espíritu es también paráclito, consolador, que sana lo herido, ablanda con calor lo rígido, alivia a los que sufren intensamente, dice Edith. Su talante de consolador y auxilio de los pobres encuentra para Stein de alguna manera su prolongación en la capacidad de la mujer para captar las necesidades del prójimo y en su prontitud para socorrerle. De esta manera promociona y orienta al ser humano hacia su bien. Que se trata de una característica que está profundamente en consonancia con la imagen femenina del espíritu, lo muestran también las siguientes palabras de Edith. Otra vez de la secuencia de Pentecostés. Dice: ¿quién eres tú, dulce luz, que me llenas e iluminas la oscuridad de mi corazón? Me guías como una mano materna, y si me soltaras, ya no sabría dar ni un paso más. Respecto al ser de la mujer, a Stein le gusta sobre todo también identificarlo con el espíritu como amor servicial, ¿no? Amor servicial, dice, es ayuda que asiste a todas las criaturas a fin de llevarlas a la perfección. Este es el título que se da al Espíritu Santo. Para Stein, el amor servicial es la esencia de la maternidad, es decir, el núcleo del ser femenino. ¿Y qué quiere decir amor servicial en la vida de la mujer? Se trata de una apertura incondicional a Dios y a los hombres. La mujer se abre por la fe al amor divino y se pone a su servicio como cauce para hacerlo llegar a todos los demás. De ahí que todo lo que hace referencia al orgullo, a la autoafirmación egocéntrica o al deseo de anteponer el propio interés a las necesidades de los demás, se encuentre para Stein diametralmente opuesto al amor servicial y significa una traición de la esencia femenina, según Elian, según Stein. ¿Cuál es la actitud de la mujer que corresponde a este atributo del espíritu? Para Edith, sin duda, es la de la esclava del Señor.
Por eso encuentra la mujer en María el modelo perfecto del ser femenino y la imagen acabada del Espíritu Santo. La mujer que encarna la actitud de la esclava del Señor estará siempre en conexión con la voluntad de Dios para cumplirla. Edith emplea para esta actitud a veces también la palabra amor puro, virginidad, pureza del alma. Se trata, por tanto, de una disposición del corazón que, siendo libre y por ello transparente, no sufre las interferencias a la hora de acoger la voluntad divina, ¿no? Por ejemplo, la Virgen, decimos siempre, María nos lleva a Jesús, ¿no? Y la Virgen es como un cristal tan transparente que solo trasluce al Hijo y casi no nos damos cuenta quién es ella, porque no hay nada que interfiere del propio yo de la Virgen en el plan de Dios. Este estado de total transparencia ayuda a la mujer a leer en el corazón de Dios su designio vocacional en sentido amplio para con ella, ¿no? Es decir, si estoy tan abierta y tan transparente y solo quiero saber qué es lo que Dios quiere para mí, San Juan de la Cruz dice una expresión muy bella, dice, dos voluntades en una, como diciendo, cuando mi voluntad ya está tan unida a la voluntad de Dios, que la mía en el fondo desaparece o se fusiona tanto que quedan dos voluntades, la de Dios y la mía, quedan ya en una sola voluntad, ¿no? Se trata, por tanto, de un presupuesto indispensable para la vivencia cristiana de cualquier estado de vida. Esto es lo que llama Edith en el fondo virginidad, ¿no? Luego está la virginidad consagrada, etcétera, pero esta clase de virginidad, Edith la reclama también no solo para la mujer, sino también para el varón, porque también el varón tiene que descubrir su vocación, etcétera. Pero en este contexto, realmente es para nosotros la imagen de la Virgen nos cuesta mucho menos, como también nos cuesta mucho menos considerar a Jesús como esposo del alma, porque somos mujeres y él es varón, ¿no? Aunque solo en María se da esa pureza en plenitud, la mujer ha de aspirar a ella, porque constituye de alguna manera ya aquí un anticipo de vida eterna y de plenitud personal. El amor servicial requiere, por tanto, una postura pasiva en cuanto escucha de Dios con un corazón limpio y en obediencia incondicional, y una activa en cuanto puesta en práctica de lo previamente captado. Abandonándose así totalmente a Dios, la mujer se convierte en puerta por donde la vida entra en el mundo, como la Virgen también fue la porta celi, ¿no? La puerta del cielo por donde el cielo, a través de la encarnación del Hijo, entró en el mundo. Su disponibilidad al servicio de la vida hace de la mujer una auténtica colaboradora con el Creador. En este sentido, esconde la realidad de la esclava el principio más activo de cooperación con Dios y revela el grado profundo de la verdadera dignidad de la mujer. Por eso la afirmación steiniana, en todas partes ha de ser la mujer esclava del Señor, tal como lo fue la Madre de Dios en todas las circunstancias de su vida. Alguna autora ha dicho, cuando ha leído esto, dice, todo lo progresivo que ha expuesto Edith Stein sobre la mujer se pierde cuando habla de la mujer como esclava del Señor. Y no es entender eso, no. No es de subordinación, no tiene nada que ver, es realmente una realidad bellísima de transparencia, de apertura, de colaboradora, de ser instrumento de Dios. Estableciendo una relación entre el Espíritu Santo y el ser de la mujer, Stein remite al amor divino como a su forma interior.
Dice, el constitutivo formal más íntimo del alma femenina es el amor tal y como brota del corazón divino. Con ello vincula el despliegue correcto de su personalidad, de la personalidad de la mujer, al enraizamiento en el amor, y eso por una razón doble. Por un lado, solo la apertura y aceptación en fe del amor divino puede sanar las secuelas de la naturaleza caída de la mujer y restablecerla en pureza. Y por otro, porque el ser de la mujer se ajusta de manera especial al amor servicial y misericordioso que llama a la vida y la promueve, dice Edith. Según Stein, pertenece a la esencia femenina un deseo de dar amor y de recibir amor, y en ello un anhelo de ser elevada desde la estrechez de su fáctica existencia actual a un ser y actuar superiores. Esta elevación, sin embargo, solo es posible cuando el espíritu toma posesión de la mujer y cuando la vida del espíritu es lo determinante de la vida de la mujer. Los atributos de Stein, que Stein evoca del espíritu, ayuda, fecundidad, servicio, se corresponden, por tanto, de alguna manera con las tres dimensiones del ser femenino de las que hablamos ayer: esposa, madre, virgen, ¿no? Ayuda, fecundidad, servicio, esposa, madre, virgen. Con ello pone de manifiesto que es esta realidad espiritual y sobrenatural la que ha de iluminar y fecundar la vida natural de la mujer. Más aún, solo sobre el trasfondo de esta imagen originaria y por tanto permaneciendo transparente frente a ella, la mujer podrá comprender su propio ser y los cauces de su más pleno desarrollo. En María, la mujer contempla el modelo perfecto de femineidad. En cuanto tal, simboliza también a la Iglesia, ya que es su prototipo. María es el prototipo y el origen de la Iglesia. Con ello indica a cada mujer su puesto en el orden de la redención y la misión sobrenatural específica que debe presidir su vida para poder llegar a su plenitud. ¿Y cuál es esta misión sobrenatural? Es ser símbolo de la Iglesia. Vamos con esto. Para comprender esta misión, hemos de profundizar antes en el misterio del cuerpo místico de Cristo. Este misterio no solo nos permite vislumbrar el insondable alcance de la obra salvadora de Cristo, sino que nos introduce en la nueva dinámica de la redención y nos asigna el puesto y la tarea que hemos de desempeñar con vistas al más pleno despliegue del designio de Dios en cada uno de nosotros y para bien de todo el cuerpo. De ahí que el camino espiritual de la persona humana resulta incomprensible si no se contempla en el marco de este misterio del cuerpo místico. Como sabéis, el cuerpo místico es la nueva humanidad unida bajo la sola cabeza divino-humana que es Cristo. Él es la cabeza, ya conocéis las citas de San Pablo del cuerpo místico, ¿no? Él es la cabeza en cuanto es su arquetipo y también su meta. Él es su arquetipo ya que toda la creación tiene en él su origen. Como dice Pablo en Colosenses, todo fue creado por él y para él, ¿no? Si esto es válido respecto a todo lo creado, lo es especialmente en relación a la humanidad, que ha encontrado su realización más perfecta en el Hijo encarnado. Solo en Cristo será la plenitud de la naturaleza humana y divina, es decir, todo lo humano se encuentra en él plenamente realizado, mientras que los demás siempre estamos en camino hacia esa plenitud. Nos queda la tarea de realizar entre todos, cada uno según su particularidad e individualidad,
la totalidad de la humanidad que Cristo posee en plenitud y según su modelo. En virtud de su encarnación y su obra redentora, el Hijo es también el mediador entre los hombres y Dios, el camino sin el cual nadie llega al Padre, como sabemos. Por la caída del primer hombre, la corrupción alcanzó a todo el género humano, y como en Adán todos han caído, así todos están redimidos en Cristo. Nadie llega al Padre sino formando parte de la comunidad de los redimidos por su incorporación al cuerpo místico de Cristo. Gracias a su encarnación, Cristo ha reengendrado a la humanidad. Por eso también en el bautismo y cuando nos encontramos con Cristo hablamos del renacimiento, ¿no? Él ya es su cuerpo y cada persona humana ha sido creada para ser miembro de este cuerpo de Cristo. Por la fe ratificada en el bautismo, quedamos incorporados al cuerpo de Cristo como los sarmientos a la vid. Juan 15, ¿no? Esta incorporación es mucho más que la unión que conocemos entre personas. Es un auténtico enraizamiento en y crecimiento hacia la persona de Cristo. Y solo así se explica la transformación radical que se opera en la persona, su nuevo nacimiento. Esta transformación, que es fruto de la encarnación y obra redentora de Cristo, coloca, por tanto, toda nuestra existencia bajo un dinamismo nuevo, bajo el dinamismo del Espíritu Santo. Ya que Cristo, haciéndose hombre, no solo se hizo uno de nosotros, sino uno con nosotros, convierte la unión con Él a cada miembro de su cuerpo en un Cristo viviente. Esto significa que ya no ha de ser mi yo, sino la gracia, el punto de referencia determinante de mi vivir y obrar. De esta forma, el proceso de perfección humana llega a ser un proceso de cristificación. ¿Cuál es su sentido último? Que la persona se deje reconducir a la meta que es Cristo, ya que Él no solo es nuestro origen, sino también nuestro fin. Podemos decir, por tanto, que el cuerpo místico de Cristo constituye el cauce querido por Dios para que la humanidad en sus individuos y en su totalidad llegue a su plenitud. ¿Y cuál es el rostro visible del cuerpo místico? Es la Iglesia, ¿no? En este cuerpo místico, cada uno tiene su misión. Hace falta conocerla y respetarla con vistas al crecimiento armónico de todo el cuerpo en su conjunto. El orden de la creación es restaurado en el orden de la redención. Ya lo dije ayer cuando hablaba Adán y Eva, y luego en el orden de la redención, el nuevo Adán, Cristo, la nueva Eva, María. Esto significa que también el respeto a la vocación femenina y masculina no queda invalidado en el cuerpo de Cristo. Al contrario, en la obra de la redención vemos junto al nuevo Adán la nueva Eva, y la imagen de la humanidad perfecta está puesta ante nuestros ojos en su doble configuración, en Cristo y María. La complementariedad entre varón y mujer sigue siendo, por tanto, un factor esencial también en el cuerpo de Cristo. Por eso tampoco nuestra unión con el Señor acontece al margen de nuestra especificidad ni de nuestra vocación individual, que es la vocación individual es la aportación personal a la que cada uno se siente llamada. ¿Cuál es la aportación que corresponde a la mujer en este cuerpo? ¿Cuál es la misión que le permite desarrollar plenamente sus fuerzas femeninas al servicio de toda la comunidad humana? En el misterio de la Iglesia, que no solo es el cuerpo,
sino también la esposa de Cristo, encuentra a la mujer prefigurada su misión y en María su modelo. No sé si conocéis esa cruz de Schönstatt, que del Cristo crucificado y una mujer al pie de la cruz recogiendo en un cáliz la sangre de Cristo. Y esta mujer no es la Virgen simplemente, sino es la iglesia, ¿no? Y este es el modelo, esto es la misión de cada mujer. La iglesia es esposa nacida del costado abierto de Cristo. Ella es sponsa Christi, como decimos, por su íntima unión con Él, estando junto a Él y colaborando en su obra, la redención de la humanidad. Pero ya que cada alma nace en la iglesia a la vida nueva y para Cristo, la iglesia es también madre. Y en cuanto esposa inmaculada del Cordero Inmaculado, la iglesia es también virgen. Para Stein no hay duda, este es el ideal conforme al cual la mujer cristiana ha de orientar y desarrollar su vida. Ella es consciente que se trata de un alto ideal, pero no por eso imposible de alcanzar. No es un ideal meramente humano, sino sobrenatural. Es el ideal de santidad para la mujer. Con esto, Stein quiere indicar que solo en la medida en que la mujer vive su condición femenina orientada a Cristo, llegará a desplegarla en pureza y según el orden querido por Dios, ya que solo Él puede restaurar su naturaleza caída. Así podrá trascenderse hacia Él, llegando a la unión y perfección a la que está llamada. De ahí que requiere el contacto constante con las fuentes de la salvación, ya que, como dice Edith, con cada puente que se tiende hacia el más allá, se allana un camino a las fuerzas que vienen en nuestra ayuda desde lo alto y que pueden lograr todo aquello que los esfuerzos humanos no son capaces de alcanzar. Claro, si nos abrimos a través de los sacramentos del acercamiento a Jesús, nos viene todo el caudal de gracia, como ella dice también en algún momento, si nuestro corazón es del todo de Jesús, todo lo que es el corazón de Jesús es también nuestro. Es decir, no solo que yo me doy, sino yo ya puedo decir, todo lo tuyo es para mí, ¿no? En sentido positivo. No basta, por tanto, conocer el ideal como un dato teórico. Se trata de descubrir a través de la íntima comunión con Cristo y la vida del cuerpo místico el profundo significado del puesto de la mujer como símbolo de la Iglesia. No hay otro acceso a esta sublime misión de la mujer sino la decidida colaboración con la gracia. La mujer, apoyada en sus propias fuerzas, ni es capaz de comprender la misión de ser símbolo de la Iglesia, ni dispone de los medios apropiados para alcanzarla. Sin embargo, en cuanto miembro de la Iglesia, es decir, purificada por el bautismo y elevada al estado de gracia generada por Cristo y para Cristo, ella dispone de todos los medios de salvación que forman parte del tesoro del templo del Espíritu. Todo está a su alcance, pero tiene que colaborar con la gracia, ¿no? Ya lo dijimos ayer, ¿cómo ha de encarnar la mujer en su vida el ideal de ser símbolo de la Iglesia? El cauce, lo que dijimos ayer, el cauce para ello lo ofrece esa triple dimensión del ser femenino, esposa, madre y virgen. La vocación cristiana de la mujer consiste en vivir su condición femenina, sea como esposa, madre o virgen, proyectada hacia Cristo, colaborando así con Él a ejemplo de la Iglesia. De esta manera, Stein ayuda a la mujer a tomar conciencia de la profundidad de su ser específico.
El misterio de la Iglesia, cuyo modelo perfecto es María, le descubre un campo ilimitado de realización y de fecundidad más allá de su posibilidad física, llamando así la atención sobre el valor espiritual de su condición femenina que ha de orientar y determinar su actualización concreta si la mujer quiere llegar a la femineidad perfecta. Bueno, entre paréntesis, yo me alegro de verdad que os dejo el texto porque soy consciente que eso es muy denso lo que estoy diciendo, pero realmente yo creo que lo que os voy a dar por escrito vale la pena meditarlo casi en clima de oración y profundizarlo, ¿no? Yo tengo que exponerlo, pero yo creo que vais a extraer realmente el jugo cuando otra vez volváis sobre el texto. Vamos con la maternidad espiritual. Si la dimensión maternal es la que más caracteriza al ser de la mujer, llegue o no a la maternidad biológica, recaerá también en ella el peso central en la realización de su vocación sobrenatural. La mujer no solo simboliza a la Iglesia en cuanto esposa de Cristo, sino también y sobre todo en cuanto madre de todos los redimidos. A la mujer se le confiere, por tanto, un puesto especial en la misión eclesial de engendrar nuevos miembros y de cuidar de su vida sobrenatural. Esta misión es la forma concreta de dar cumplimiento a la promesa misión que María y en ella todas las mujeres recibió en el relato de la caída, que es la lucha contra el mal y la recuperación de la vida. En la medida en que la mujer vive su maternidad al servicio de la Iglesia, entra en la dinámica del flujo vivificador que se derrama desde el centro de la Trinidad por medio del Espíritu en la Iglesia. Este Espíritu que encontró en María su vaso espiritual por excelencia, sigue vivificando a la Iglesia siempre y cuando la mujer se abre a él, convirtiéndose en instrumento suyo al servicio de la vida. Hay una frase de Santa Catalina de Siena que nos refiere ella, que el Señor le dijo en algún momento: tú hazte cuenco vacío y yo me hago torrente, ¿no? Y es esto, ¿no? De esta forma la mujer cumple con su misión específica de ser imagen del Espíritu y prolonga la maternidad de María. Maternidad significa, por tanto, sobre todo un valor y una tarea espirituales. En caso de la mujer casada, maternidad biológica y espiritual se complementan porque ésta le descubre a aquella su verdadero sentido, orientándola hacia su fin último, la plena filiación divina. Pero no solo la casada, sino también cada mujer, independientemente de la maternidad biológica, a cada mujer le queda un amplio campo de realización femenina a través de la maternidad espiritual. Stein la considera muy importante no solo para la Iglesia, sino para la sociedad en sí, ya que tiene para ella un efecto curativo y redentor. Va en la línea de lo que citamos ayer, por ejemplo, de Juan Pablo II. Con otras palabras, solo en la medida en que la sociedad esté penetrada por el espíritu del reino de Dios, los hombres encontrarán el verdadero camino de su realización a nivel individual y comunitario. En ello corresponde a la mujer una tarea y una responsabilidad especiales. Stein se refiere claramente a la maternidad en cuanto dimensión espiritual. Con ella reclama a las mujeres como madres del pueblo en el sentido profundo del término, es decir, como primeras transmisoras de los valores ético-religiosos. Ellas son, dice, lo más importante para la recuperación del pueblo. Sin embargo, cuando se pierde de vista la meta del despliegue perfecto de la humanidad en sentido natural y sobrenatural,
entonces se ha pasado la frontera de la actuación sanante, dice ella. A la mujer le compete en esta tarea con la humanidad una responsabilidad especial porque Dios la ha destinado a ser madre de los vivientes. Si ella no responde a esta vocación, nadie la puede sustituir. De ahí se comprende también que para Stein todo intento de promoción de la mujer que pretendiera ignorar su dimensión maternal, y pensemos en los tiempos actuales, erraría de raíz en su planteamiento. Cada mujer está, por tanto, llamada a participar activamente como órgano esencial de la maternidad sobrenatural en la vida de la Iglesia y desde ella al servicio de la vida del mundo. Se trata de una vocación que requiere un enraizamiento sólido del alma femenina en las realidades eternas mediante su adhesión a la persona de Cristo. Y no tiene nada que ver con una espiritualización a la ligera de la maternidad para compensar en la mujer su falta de realización. Antes bien, maternidad espiritual en cuanto vida desde la plenitud del amor divino que despierta y alimenta, protege y desarrolla vida divina, hace referencia a un proceso de transformación interior que capacita a la mujer para dar lo mejor de sí, siempre para acercar al prójimo a Dios. Vuelvo a decir que estas exposiciones de Edith tienen un fuerte sabor autobiográfico. No son solo fruto de sus estudios filosófico-teológicos o observaciones psicológico-pedagógicos, sino que se inspiran realmente en la convivencia con su propia madre, que fue una gran mujer, y sobre todo en su propia vivencia de la maternidad espiritual, todo armonizado a través de una profunda amistad con la mujer y madre por excelencia con María. Vamos a echar un vistazo a la maternidad espiritual en el marco del matrimonio. La mujer casada, que os compete a la mayoría, participa de la maternidad espiritual de la Iglesia en primer lugar a través de su maternidad biológica. A fin de que la Iglesia alcance su perfección, dice Edith, debe la humanidad seguir procreando. La vida de la gracia presupone la vida natural y la procreación de la prole está santificada por el sacramento del matrimonio e incluida en el proceso vital de la Iglesia misma. Por tanto, a través de la procreación, la mujer hace posible el crecimiento de la Iglesia no solo en miembros, sino también en vida divina. Sin embargo, en el marco del matrimonio, la maternidad no se reduce a la procreación. Dice Edith, la verdadera maternidad es al mismo tiempo una vocación natural y sobrenatural. La natural consiste en educar a hijos para esta vida y contribuir a que sus fuerzas físicas y anímicas lleguen al desarrollo adecuado según su naturaleza. Y la sobrenatural es la de formarlos como hijos de Dios, ayudarles a que lleguen a participar de la vida divina. En la misión de despertar la vida de la gracia en el alma del niño, a la madre le corresponde un papel decisivo. Ella es sin duda la primera educadora de su hijo en la fe, ¿no? Ella es el órgano directo de la maternidad espiritual de la Iglesia, porque desempeña en nombre de la Iglesia esta función maternal sobrenatural. Lo hace no solo en cuanto miembro, es decir, en virtud de la gracia bautismal, sino en cuanto símbolo de la Iglesia, esposa y madre. De ahí que su punto de referencia ha de ser siempre la Virgen, la Madre de Dios. ¿Cómo concibe Edith concretamente la maternidad espiritual en relación con los hijos? La madre debe cuidar desde el principio de la vida de la gracia, desde el principio de la vida, la gracia también en ellos. Stein se refiere no solo a la vida del niño pequeño, sino ya en la etapa prenatal.
A mí me parece esto importantísimo. Yo en un congreso hace muchos años yo dije que yo estoy convencida que la madre empieza la transmisión de la fe al niño empieza en el seno materno. Yo siempre he defendido que yo he aprendido a orar en el seno materno y estoy convencidísima. Mi madre oró mucho porque mi padre estaba en otra ciudad, tenía mucha moriña y mi madre era una mujer muy creyente y siempre me decía, tú has salido así porque yo pasé todo el embarazo rezando, ¿no? Y yo estoy convencida, como decimos, por ejemplo, hoy en día la ciencia, que si la mujer oye música, el niño también, ¿y cómo no va a influir también si la madre es una mujer creyente? ¿Cómo no va a transmitir también el amor a Cristo y a Dios al niño que lleva en sus entrañas, ¿no? Teniendo en cuenta la gran receptividad del niño para toda clase de impresiones ya en el seno materno, Edith considera una obligación de la madre que no solo cuide de su propio estado físico a fin de garantizar un buen desarrollo del feto, sino que atienda de la misma manera su propia vida espiritual si desea que sus hijos lleguen a ser buenos y felices. Después de nacer, en cuanto tenga capacidad para ello, debe acercar a su hijo a los sacramentos y enseñarle a caminar de la mano de Dios a fin de que aprenda lo antes posible a considerarle a él punto de referencia de su querer y obrar. Y en todo ello, más que palabras, dice Edith, será decisivo el testimonio de vida y la fuerza de la oración. Si bien es cierto que los hijos son los sujetos más inmediatos y necesitados de la maternidad espiritual en la casada, esta, sin embargo, no se restringe a ellos. A la mujer le compete también una particular responsabilidad frente al marido, ya que el sacramento del matrimonio incluye la promoción mutua de la vida de la gracia, pero además es tarea de la madre de familia incluir en su solicitud maternal a todos los que viven bajo su tutela. También para esta expansión del cuidado materno desde los más cercanos a todos, encuentra la mujer en María su modelo y su ayuda, ¿no? De ella aprende a no limitar su maternidad al círculo estrecho de los familiares o amigos, sino a estar disponible para todos los que están cansados y agobiados. Para Stein, esto solo es posible en la medida en que la maternidad tiene sus raíces en el amor divino de alcance universal, ¿no? La maternidad espiritual se desprende, por tanto, como fruto de una vida espiritual seria, al tiempo que ha de alimentarse siempre de nuevo de ella, ¿no? Y por último, unas palabras sobre la maternidad espiritual en la vida de la soltera, ¿no? De la mujer soltera. Ya dijimos que la maternidad espiritual hace referencia no solo a la vivencia en sentido espiritual de la maternidad, sino también al fin inherente a ella. Vivir la maternidad espiritual solo le será posible a la mujer soltera en la medida en que vive de verdad su opción por Cristo, lo que coincide para Stein con una opción por la Iglesia como su cuerpo místico, ¿no? Una maternidad espiritual tal ciertamente es capaz de llenar una vida humana, dice ella, pero solo es posible en seres humanos cuya propia alma esté llena de Cristo y fecundada por Él, ¿no? Por tanto, esponsalidad espiritual y maternidad espiritual se requieren mutuamente, también en la soltera, ¿no? La opción por Cristo es la esponsalidad espiritual vivida de la soltera. En la medida en que la soltera vive por la fe la comunión con Cristo, se sumerge misteriosamente en la dinámica de la maternidad sobrenatural. Ella acoge la vida con mayúscula, el amor divino, para alumbrarla, derramándola abundantemente sobre los demás. De esta forma, la maternidad espiritual se convierte para ella en un imperativo amoroso
capaz de dar sentido a toda su vida de mujer, independientemente de la maternidad biológica. Arraigada en Cristo, la soltera estará libre para poner sus cualidades maternales al servicio del reino. Donde quiera que ayude en su camino hacia la meta a un ser humano que está en desarrollo, es decir, en su desarrollo corpóreo, espiritual y anímico, ella es madre, dice Edith. Con ello se refiere en primer lugar no solo al amplio abanico de profesiones sociales y a la de maestra y profesora, porque también dice que hay profesiones que son idóneas para que la mujer pueda explayar sus cualidades y la maternidad, ¿no? Con tal de que tenga una mirada abierta para su entorno y vea en el que está físicamente cerca al prójimo, que no se cierre, sino que salga al encuentro de todos los que aparecen en su radio de visión de forma abierta, cálida y siempre humana, tendrá ocasión abundante para crecer en humanidad, proveniendo y cuidando de la de los demás, ¿no? Si ciertamente ya es una misión santa ayudar al desarrollo integral de la persona, no es menos la tarea dedicada de cuidar de la vida sobrenatural de los demás que Dios también encomienda a la soltera. La mujer es especialmente apta para ello, no solo por las características del alma femenina, sino porque su propia vida de fe, cuando se da, tiene una mayor fuerza testimonial, dice Edith, que la del varón, ya se inclina por naturaleza a empeñar a toda su persona en el acto de fe. Maternidad espiritual no es, por tanto, un sentimiento aislado, por espiritual que sea, sino que está, en la soltera de manera especial, vinculada a un fuerte compromiso personal con el reino de Dios. En este sentido, podemos afirmar que la maternidad espiritual tiene en el caso de la soltera un pronunciado matiz de apostolado seglar. Por otra parte, la vida en el seno de la comunidad eclesial nutre también la vida de la soltera. Stein está convencida de que a una vida desde la plenitud del amor divino, que constituye el cumplimiento supremo de la vocación femenina, nunca le faltará el amor humano, ¿no? Cuando la soltera llega a vivir su estado realmente como vocación, su fecundidad estará en proporción con su capacidad de sacar vida nueva de las fuentes eternas. Termino. Teniendo en cuenta el profundo significado que adquiere la esponsalidad y la maternidad en el misterio de la Iglesia, cabe preguntarse si la realización femenina se agota en el matrimonio. Vemos que para Edith Stein también la soltería cristiana ofrece un camino lleno de sentido para la mujer que no ha tenido acceso al matrimonio. De hecho, adquiere un puesto de puente entre el matrimonio y la virginidad consagrada, que no puedo desarrollar aquí. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que no te pierdas del contenido que estaremos publicando y síguenos en nuestras redes sociales donde con gusto te atenderemos.